Ya, les damos la bienvenida a todos a la tercera sesión de la Escuela de Líderes Provida. Muchas gracias a todos los inscritos y todos los que están participando. Primero nos va a hablar Álvaro Ferrer, que es abogado y profesor de la Universidad Católica y director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia. Así que primero nos va a hablar y después vamos a dejar un rato para preguntas, así que pueden ir dejando preguntas en la casilla. Y eso, así que adelante Álvaro. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Hace varios años que me había tocado estar en algunos seminarios de Siempre por la Vida. Estamos muy alineados en los principios, los bienes que defendemos, así que encantado de compartir con ustedes. Como habrán visto, ya se quedó pegada mi cámara. Es un problema de la señal del lugar donde vivo y no tiene mucha solución. Entonces, no sé si vale la pena dejar esa imagen congelada en que aparezco más enojado de lo que actualmente estoy, o mejor proyectar una foto de mi familia. Yo creo que eso va a ser un poquitito mejor. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que simplemente va a servir de guía, tiene los titulares nomás de lo que quiero conversar. Entiendo que ya la pueden ver, ¿cierto? Bueno, parto por presentar a la Corporación Comunidad y Justicia. Como recién les decían, yo soy director ejecutivo aquí. Comunidad y Justicia es una corporación que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Principalmente nos abocamos a dar las peleas en materia de vida, derecho a la vida, familia, con todo lo que implica, y también libertad religiosa. Lo hacemos en tres grandes ámbitos. Primero, judicial. Tenemos participación directa en muchas causas, en muchos juicios en que estamos dando estas peleas. También un área legislativa, en que asesoramos a los parlamentarios de todo tipo de color en los proyectos de ley sobre derechos humanos, principalmente en estas materias, y una tercera área de difusión y extensión en que, bueno, damos a conocer lo que hacemos y a través de eso tratamos de difundir el mensaje de la doctrina social de la Iglesia en todas estas cuestiones que estamos convencidos de una riqueza infinita. Bueno, hoy día lo que nos convoca es el derecho a la vida. Quiero hablarles de la defensa y la promoción de este derecho a la vida. Tres grandes cuestiones que quiero plantear y que son también las que me habían pedido tratar hoy día. En primer lugar, hablar de la fundamentación del derecho a la vida. Esta es tal vez la parte un poquito más abstracta. Luego hablar de cuáles son las amenazas actuales en Chile, que son cosas muy concretas y probablemente conocidas por todos. Y luego compartir con ustedes una reflexión sobre el camino para continuar en la defensa y promoción del derecho a la vida. ¿Bien? Vamos a esta primera cuestión. Me pidieron hacer una reflexión filosófico-antropológica. Entiendo que no todos tienen formación humanista, así que voy a tratar de ser lo más claro posible, pero bueno, tengan presente mis limitaciones. Y también tengan presente, por favor, las limitaciones del tiempo. Para cada una de estas cosas habría que estar, la verdad, bastante tiempo estudiando seriamente, y yo no voy a hacer más que darles algunas pinceladas. Espero que sean suficientes para generar una buena película de los elementos fundamentales. La primera pregunta, bueno, ¿qué es la vida? Que es algo que se nos aparece como tan evidente, tan patente, pero pocas veces nos sentamos o detenemos a reflexionar. ¿Qué es la vida? Descriptivamente, la vida es un tipo de movimiento. De hecho, los niños chicos, ¿cierto? Cuando ven a un bicho, una araña que se encuentran en el piso o en la muralla, donde sea, espontáneamente van a tocarla con el dedo, con lo que sea, y si se mueve, está viva, y si no se mueve, entienden que no está viva. Tal vez está durmiendo la araña, en fin, pero todos entienden que un ser cuando está vivo se mueve, es capaz de desarrollar un movimiento. Y ese movimiento, sin entrar al detalle de todas las manifestaciones de ese movimiento, desde el punto de vista biológico, etc., ese movimiento tiene una característica fundamental. Uno, que es un movimiento que se inicia en el mismo ser viviente, no le viene de afuera. Si yo tomo una piedra, la piedra la puedo patear, la puedo tirar,
Y ese movimiento a la piedra, que es real, le viene desde fuera. Pero el movimiento vital que nosotros vemos en todos los vivientes es un tipo de movimiento que se origina, nace en el mismo viviente. Eso es lo que se llama movimiento inmanente. Y una tercera característica, también en esta primera aproximación descriptiva, es que ese movimiento inmanente es espontáneo, es decir, brota del mismo viviente. Y esto es bien interesante. Y lo voy a retomar de inmediato. Y una segunda cuestión que también hay que tener presente cuando hablamos de la vida, es que la vida no es una cosa. No es una cosa, no es una substancia. En realidad la vida es un concepto, diríamos un ente de razón, con el cual nosotros nos referimos a esta propiedad fundamental del viviente, por la cual, como recién les decía, es capaz de moverse y moverse a partir de sí mismo. Tal vez estamos acostumbrados, no sé, a frases un poquitito románticas como yo te regalo mi vida. Eso no es verdad. Cuando yo le regalo mi vida a alguien, no le estoy entregando una cosa. De hecho, si me entrego, como podría ser en el matrimonio, ¿cierto? En el don radical de la persona, me estoy dando enteramente. Y por eso es que, para toda la tradición filosófica clásica, digamos, el viviente y la vida son lo mismo. No hay una distinción real. Ahí lo que hay es una distinción, como se dice, de razón. Llamamos vida a esta característica y propiedad fundamental del viviente, por la cual, repito, es capaz de moverse a partir de sí mismo, pero en realidad, no es la razón, sino que en la realidad, el viviente y la vida son lo mismo. Vivir es ser, ser es vivir. Por eso dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que la vida es el ser del viviente. No son cosas distintas. Y esto es muy importante para luego entender bien las particularidades del derecho a la vida. Segunda cuestión, ¿cuál es la causa de la vida? Esto ciertamente que requiere un desarrollo muy largo. Pero veamos lo siguiente. Ese movimiento, que por lo primero se llama movimiento vital, y que se origina en el mismo viviente, movimiento inmanente, claro, es real, y si es que es real tiene que tener alguna causa. Bueno, esa causa del movimiento inmanente será la causa de la vida. ¿Y cuál es esa causa? Lo primero que hay que entender es que esa causa, como les decía antes, precisamente porque hablamos de un movimiento inmanente que se origina en el mismo ser viviente, esa causa no es extrínseca, no viene de fuera, sino que está en el viviente. En el viviente. Es un principio intrínseco, la causa de la vida. Y para toda la filosofía clásica, a ese principio vital, causa del movimiento inmanente en todo viviente, se le denominó ánima. Ánima. Los seres vivientes son seres animados. Así como los dibujos animados, que no son reales, ¿cierto? Pero que aparentan estar vivos porque se mueven. Bueno, los vivientes son seres animados y el principio vital, causa de la vida en el viviente, se le denominó ánima, alma. El alma es el principio vital y la causa del movimiento vital en todo viviente. Algunos acá se ponen un poco nerviosos porque creen que hablar de alma es entrar en el terreno de la fe y de la religión. No es así, ¿eh? No es así. Esto es una cuestión estrictamente filosófica, de hecho se estudia con mucho detalle, y no voy a ir a ese detalle ahora, ¿cierto? No hay tiempo, en la psicología filosófica, que es parte de la filosofía de la naturaleza, en fin, que es parte de la filosofía especulativa. Esto se accede por la razón natural. El alma, por lo tanto, es la causa de la vida. Y por último, ¿cuándo comienza la vida? Bueno, si la vida es ese movimiento inmanente y espontáneo, podemos decir, sin entrar a todo el debate biológico, tal vez Jorge Acosta, que entiendo que se va a reunir con ustedes en un rato más, les puede dar más detalles, pero desde el punto de vista filosófico podemos decir que si la vida, repito, ese es ese movimiento inmanente y espontáneo, surge, se inicia o comienza en aquel instante en que esa substancia, el ser viviente, se mueve, comienza a moverse a partir de sí mismo. Por cierto que aquí hay que agregar muchas cosas, ¿no? Se mueve a partir de sí mismo por un principio intrínseco, no por una causa desde fuera o extrínseca, y todo ese movimiento está ordenado ¿a qué? Al desarrollo, a la perfección de esa misma substancia. Esto que le estoy diciendo
Se puede predicar de las plantas, que son seres vivos, se puede predicar de los animales, que son seres vivos, y ciertamente también de la persona humana. Pero en el caso de la persona humana, hay una diferencia radical. La explicación, la verdad, es que es bastante larga. Lamentablemente aquí solo, como ya les advertí, voy a ir a los titulares. Y es que el alma humana no es igual al alma de una planta o al alma de un animal. El alma humana es espiritual. La persona humana es corpóreo espiritual, puede entender, puesto que tiene intelecto, puede querer, porque tiene voluntad. Y el análisis de estas facultades superiores de la persona, un tema que se estudia muchísimo en la antropología, permite comprender que esas facultades son propias de un principio espiritual que es el alma humana. Y el alma humana, por ser espiritual, no puede provenir de las células germinales, como podrían ser el óvulo y el esperma, no puede provenir de una parte del cuerpo de los padres, en ningún caso, tampoco puede provenir del alma de los padres. La única explicación, y aquí me estoy saltando ciertamente todos los argumentos, repito, estoy dando solamente titulares, la única explicación racional, ojo, racional, para sostener la existencia de un alma espiritual en la persona humana es porque es infundida por Dios. Lo cual abre un escenario gigantesco y maravilloso para hablar de la dignidad de la procreación humana, que no es simplemente reproducción, sino que es procreación. Lo dejo hasta ahí, tal vez después en las preguntas, si es que a alguien le interesa, puedo profundizar un poquito más. En síntesis, la vida es un tipo de movimiento, equivale al ser del viviente, no hay una distinción real entre uno y otro. La causa de la vida es el alma, y ¿cuándo comienza la vida? Desde que hay movimiento inmanente y espontáneo, por virtud intrínseca, ¿cierto? Y en el caso de la persona humana, eso se origina gracias a la infusión del alma espiritual que infunde Dios. Bien, el derecho. No quiero saltarme inmediatamente a hablar del derecho a la vida, quiero primero hablar de la vida, ya lo vimos, ahora del derecho, y finalmente vamos a unir ambos conceptos. Lo primero es que el derecho, se dice, es un concepto análogo, es decir, hay distintas realidades que nosotros designamos y llamamos derecho, ¿no? Estudiar derecho. La ciencia jurídica también se le llama derecho, el derecho vigente como el conjunto de las normas que rigen en una comunidad política. Sí, hay distintas maneras de referirse a esas realidades y también podemos referirnos a ellas ocupando este mismo concepto que es el derecho. Pero hay dos acepciones fundamentales del derecho que a mi juicio son claves para entender qué es el derecho a la vida. Primero, el derecho objetivo y en segundo lugar el derecho subjetivo. Derecho objetivo, vamos a un ejemplo muy rápido. Yo tengo en este momento en mi mano un lápiz. Si yo se lo presto a alguien, tengo derecho a que me lo devuelva. Pero en realidad, y esto es súper importante, mi derecho no es solo exigirle a esa persona que me devuelva mi lápiz. Es cierto que eso es parte, ya veremos. Pero lo primero es que el mismo lápiz es mi derecho. De hecho, cuando me entregan el lápiz, me están dando mi derecho, porque esto es lo mío y es lo que se me adeudaba. Por eso que, desde el derecho romano, se decía que el derecho era la ipsa res justa, es decir, la misma cosa justa o la misma cosa debida, la misma cosa debida. Ahora, ¿cómo es que una cosa, como el lápiz, pasa a ser mi derecho, pasa a ser respecto de mí una cosa debida? Hay mil maneras en que esto se puede dar, pero finalmente se sintetiza en lo que se llama la atribución. El lápiz es mi derecho en la medida en que me ha sido atribuido. ¿Y cómo es que me puede haber sido atribuido? De dos grandes maneras. Uno, lo que se denomina el título natural, por la misma naturaleza humana, hay ciertas cosas que me han sido dadas y que son mi derecho, o el llamado título positivo, los acuerdos de voluntades entre las personas, las leyes, los contratos, por las cuales hay ciertas cosas que son atribuidas a determinadas personas. Una cosa bien importante es que el lápiz es mi derecho en la medida en que me es debido. Y para que me pueda ser debido, implica que hay otra persona o más personas que me lo adeudan.
quiero decir con esto? Es que ningún derecho existe en soledad. El derecho existe solo en sociedad. El derecho siempre supone relación entre dos o más personas, porque lo suyo de cada cual es algo que es debido. Y la noción de deuda supone que al menos hay un acreedor y un deudor. Esto es clave para lo que les voy a explicar después. Y por último, dado que el lápiz es mi derecho, es que por eso, y solo por eso, tengo la facultad de exigirlo. Si alguien me lo quita, puedo exigir que me lo devuelva. Si yo se lo presto a alguien, también puedo reclamar que me lo entregue a tiempo. Si yo se lo vendo a alguien, puedo reclamar que me pague el precio, etc. Esta facultad de exigir lo debido es lo que se llama el derecho subjetivo. Y hay que entender, bueno, muchas cosas, pero la principal es la siguiente. El derecho subjetivo supone siempre la existencia previa del derecho objetivo. Yo no puedo exigir algo que no me es debido. Solo puedo exigir lo que me es debido. Y si no, no puedo exigir nomás. Clave para entender lo que viene a continuación. Bien. Teniendo ya más o menos claridad conceptual entre lo que es la vida y lo que es el derecho, hablemos rápidamente de qué es el derecho a la vida. Yo les decía que la vida es el ser del viviente. Por lo tanto, en la dimensión objetiva, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la cosa, cuando estoy hablando del derecho a la vida, qué es aquella cosa que me ha sido dada? Y lo que me ha sido dado es la vida, pero la vida soy yo mismo. Lo que me ha sido dado es mi propio ser. Y aquí surge una segunda pregunta. Si lo que me ha sido dado es mi propio ser, me pregunto, ¿y en realidad esto era algo que yo merecía? ¿Quien me lo dio me estaba pagando una deuda? ¿Yo era un acreedor para que un deudor viniera a darme esto que me debía, me adeudaba? No, en realidad no. Si la vida es el mismo ser del viviente y la vida es la misma cosa que me ha sido dada, entiendo, por eso mismo, que la vida en primerísimo lugar no es un derecho, es un don, es un regalo. Se me ha dado por gratuidad y liberalidad total el ser, la existencia. Es un don, es un don. ¿Y qué es lo que surge espontáneamente frente a ese don? Cada vez que a mí me llega un regalo, cualquiera sea un regalo, lo que surge espontáneamente, y es de sentido común, aunque podríamos darle también una vuelta larga para fundamentarlo, es el deber de gratitud. Deber de gratitud. Repito, la vida, que es mi propio ser, es algo que me ha sido dado sin que yo lo mereciera, por lo tanto es un regalo, es un don, y a partir de ese regalo y ese don surge, repito, un deber de gratitud. Literalmente, surge una deuda. Lo propio del deber de gratitud es que yo debo agradecer a quien me ha hecho un bien, y en este caso me ha dado un bien, y no cualquier bien, sino que mi propio ser. Surge, repito, una tremenda deuda. ¿Con quién? ¿O respecto de quién surge espontáneamente la deuda? En primer lugar, de Dios, y hay que hablarlo y decirlo con todas sus letras. La vida es un don de Dios. Y mi primer deber de gratitud, y ya voy a decirles en qué consiste el deber de gratitud, es para con Dios. Y segundo, y esto también es clave, es que el deber de gratitud respecto a la vida, este regalo que me ha sido dado, es también respecto a los demás. ¿Por qué? Porque mi vida no solo es un bien para mí mismo, mi vida es un bien para los demás. Y asimismo, la vida de los demás no es solo un bien para cada uno de ellos, de manera cerrada, individual, sino que también es un bien para mí. Aquí hay una cuestión bien profunda, y es de orden metafísico, en fin, no quiero darme una vuelta tan larga, pero hay que entender que Dios, que es quien da la vida, así como ha querido mi vida, ha querido también la de cada una de las personas
que ha existido, que existe y que existirá. No soy yo, comillas, el único, ni el privilegiado, ni el más importante, ni el primero, ni el último. Soy uno más. Si se fijan, hay un deber de gratitud para con Dios, pero que solo se entiende en la perspectiva de que Dios no solo ha querido mi vida, sino que Dios ha querido la vida de cada uno de los demás. Y por eso es que el deber de gratitud, a partir de esta consideración que se lo debo a Dios, pero asimismo se lo debo a los demás, porque la vida de los demás es un bien para mí y para todos, surge lo siguiente. El deber de gratitud se concreta, primero, fíjense, y esto es obvio, en el deber que tengo de vivir. Es obvio, si a mí me llega un regalo, yo no tomo el regalo y lo boto a la basura, eso es ser mal agradecido. La gratitud obliga a conservar el regalo, cuidar el regalo. Bueno, en este caso, lo mismo con la vida. La primera obligación, deber estricto que surge como manifestación de este pagar la deuda, ¿cierto?, del deber de gratitud, es el deber de vivir, de conservar la vida. Aquí hay que hacer ciertas distinciones, nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a conservar la vida por cualquier medio y en cualquier circunstancia, pero sí todos, sin excepción, estamos obligados a conservar la vida, al menos disponiendo lo que se llaman los medios ordinarios. Después podemos detallar en qué consiste eso. Y bueno, si tengo el deber de vivir, y este deber de vivir es manifestación del deber de gratitud que tengo para con Dios y también con los otros, surge, obviamente, otro deber, es parte del mismo deber de gratitud, el deber de no matar, es decir, el deber de no privarle a otro de su vida, que en realidad hay que acotarlo de manera un poquito más precisa, porque no es simplemente no matar, sino que en realidad es no matar directamente al inocente. Síntesis entonces de esta primera cuestión, clave, la dimensión objetiva del derecho a la vida. Dado que la vida es mi propio ser y es algo que me ha sido dado y dado como don, como regalo, surge el deber de gratitud que se manifiesta en el deber de vivir y conservar la vida, al menos por los medios ordinarios, y segundo, el deber de no matar directamente al inocente, de no privar a otro injustamente de su vida. Y por eso, que es el antecedente clave del derecho a la vida, su dimensión objetiva, así como yo les decía, dado que el lápiz es mío y yo lo puedo exigir, bueno, ¿qué surge entonces a partir de esta dimensión objetiva? La dimensión subjetiva, la facultad de exigir, en primer lugar, que no se atente injustamente contra mi vida, que no me priven injustamente de mi vida. Puedo exigirlo, pero no solo eso. También puedo exigir que no se atente injustamente contra la vida de los otros, porque la vida de los otros también es un bien, para mí y no solo para ellos. Y en tercer lugar, también surge la facultad de exigir que nadie atente directa e injustamente contra su propia vida, no solo contra la vida de terceros, sino que también respecto a su propia vida. Sintetizando entonces, el derecho a la vida es este mismo bien que he recibido como don, que me obliga, por gratitud, a vivir, a conservar la vida, a no matar directamente al inocente, y que me faculta a exigir que nadie atente injustamente contra mi vida, así también a que nadie atente injustamente contra la vida de otros, de terceros, y en tercer lugar, a que nadie atente injustamente contra su propia vida. Y la última cuestión, para cerrar esto sobre el derecho a la vida, es la gran pregunta sobre si el derecho a la vida incluye o no la facultad de disponer de la propia vida. Disponer de la propia vida. ¿Qué entendemos por disponer de la propia vida? Tomar una decisión que implica terminar con la propia vida. A ver, esto es de sentido común, me parece. Si la vida y el viviente son lo mismo, es bastante absurdo sostener que es legítimo ejercer un derecho, que en este caso sería el derecho a la vida, aniquilando no solo el mismo derecho, sino al
sujeto de ese derecho. Claro, porque si yo me suicido, ¿cierto?, como ejercicio de mi derecho a la vida, no solo estoy en ese mismo acto de privarme de la vida, no solo estoy eliminando el derecho a la vida, sino que me estoy eliminando a mí mismo como sujeto de ese derecho, lo cual parece ser evidentemente contradictorio. ¿Y por qué se explica eso? Por lo que ya les decía, porque la vida y el viviente son lo mismo. La vida es el ser del viviente. Por eso es que, para toda la tradición clásica, no existe un derecho a disponer en esos términos, ¿cierto?, de la propia vida. Bien, pasamos a la segunda cuestión. Amenazas al derecho a la vida. Quiero aquí referir a algunas cuestiones más bien generales en el orden de los principios. Después se puede descender a lo concreto, a la casuística. Si ustedes leen, y recomiendo mucho que lo hagan, la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, claro, el Papa habla del aborto, habla de la eutanasia, pero no se queda en eso, va a una cuestión muchísimo más profunda, y no solo desde la luz de la fe, sin duda que está ahí presente la luz de la fe, sino también hace consideraciones sociológicas, históricas, filosóficas. Yo no quiero darles la lata con repetir todo eso, es muchísimo mejor si ustedes van y leen. Y insisto, sugiero que lo hagan. Pero tomando un diagnóstico así, más completo, a mi juicio, las amenazas al derecho a la vida no son generaciones espontáneas que nos acechan por azar, sino que se van cultivando en un terreno fértil para ello. A mi juicio, ese terreno fértil se compone de estos tres elementos que ustedes están viendo ahí. Primero, todo lo que niega la razón de deuda. ¿A qué me refiero con esto? Si el mismo ser lo hemos recibido sin merecerlo, sin haber hecho nada previo, por puro amor benevolente, ¿cierto?, de lo cual surge, como les decía, ese enorme y impagable deber de gratitud. Esto permite decir que ontológicamente incluso la persona humana es originariamente deudora. Deudora de Dios, deudora de los demás. Nos debemos unos a otros. Y eso implica que somos responsables unos de otros. Eso implica también, por ejemplo, que el bien personal, el bien particular, mi bien, es real y pleno en, por y para el bien de los demás, el bien común. Dicho de otra manera, el individualismo, esa exaltación casi irracional a mi juicio de la autonomía que supone que la persona no tiene deuda con nadie, ese individuo soberano, lleno de derechos, pero no de derechos objetivos, sino de derechos subjetivos, facultades de exigir, de reclamar, de exigir, de reclamar, que tiene clarísimo cuál es su metro cuadrado, que vive en función del yo no te jodo, tú no me jodas. Eso es terreno fértil para todas las amenazas contrarias al derecho a la vida. Ese mismo terreno fértil manifiesta, por ejemplo, que millones de personas sufren todos los días y sufren en soledad, porque claro, es inevitable sufrir. Y todos hemos sufrido, y tal vez hay muchos que estamos sufriendo, y sin duda que muchos vamos a sufrir también en el futuro. Es inevitable, es parte de la existencia humana, ¿cierto? Pero vivir en soledad. No quiero entrar todavía al tema del aborto, pero claro, ¿cuántas mujeres empiezan a plantearse la posibilidad del aborto por una tremenda angustia porque no encuentran a nadie que les tienda una mano? Entonces, claro, este paradigma de maximizar la autonomía a más no poder implica no solo que exista el sufrimiento, que va a existir siempre, sino que exista algo peor, que es el sufrimiento solitario, el sufrimiento en soledad. Y por último, puedo nombrar muchas cosas más. La indiferencia. La indiferencia. O sea, no es solo que no me importe, yo creo que es más profundo, es que no me duele. El dolor del prójimo, el sufrimiento del prójimo, la soledad del prójimo no me duele, no me mueve, no me conmueve.
todo eso es parte de lo mismo, de negar esta razón ontológica originaria de que somos deudores unos de otros. Y en ese escenario, las amenazas al derecho a la vida, desde luego que encuentran, como les decía, un terreno tremendamente fértil. En segundo lugar, la que así la bautizó Juan Pablo II, y ya está instaladísima, la cultura de la muerte. ¿Y qué consiste la cultura de la muerte? Muy rápido. En la vigencia de, así lo dice el Papa, verdaderas estructuras de pecado. ¿Qué es lo que es una estructura de pecado? O, al que no le gusta la palabra pecado, podríamos hablar de estructuras injustas. La injusticia siempre ha existido, pero no es lo mismo un acto injusto, que es una cosa muy puntual, que una situación injusta, en la cual ese acto se repite en el tiempo, de una estructura injusta en que la situación injusta y el acto injusto, curiosamente, se invierten las cosas y pasa a ser considerado como un derecho. Y no solo como un derecho, sino como un derecho fundamental, un derecho humano, que tiene que ser garantizado por el Estado. La cultura de la muerte es eso, que los atentados directos y deliberados contra el derecho a la vida ya no son solo actos injustos que han existido siempre en la historia. Tampoco son situaciones injustas, que lamentablemente también han existido siempre en la historia. No, ahora son estructuras, porque estos actos injustos y situaciones injustas se consideran hoy derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado. Y nombro muy rápido los que ustedes ya conocen, y todos estos están vigentes en Chile, todos. Primero, la anticoncepción, que es literalmente la cultura antivida, y que se manifiesta en las crisis demográficas, en la disminución de la tasa de la natalidad, y asimismo tiene relación directa, no lo voy a explayar ahora por razones de tiempo, en las profundas crisis que vive el matrimonio y la familia. Luego, las técnicas de reproducción asistida o de fertilización asistida. Está la fertilización in vitro, la criopreservación de embriones. Hoy día hay un proyecto de ley, se lo voy a comentar después, en que se está planteando la creación de una suerte de derecho a la salud reproductiva que incluye todas estas técnicas. Fíjense que todas estas técnicas hoy día en Chile tienen cobertura FONASA. Ni siquiera han sido reguladas por ley, pero tienen cobertura FONASA y las personas las pueden, por lo tanto, demandar ejerciendo su derecho a la salud. En Chile ya tenemos el aborto, lamentablemente, ¿cierto? La ley de aborto en 3 causales. Y todavía no, pero ya hay proyectos de ley, pensando en el término de la vida, que quieren legitimar, legalizar la eutanasia. Que es parte subyacente de 2 discusiones que se han dado en Chile en el último tiempo. Una, el famoso dilema de la última cama, no sé si ustedes siguieron por la prensa, el dilema, ¿cierto?, de verse enfrentado a la pandemia y no tener más que un respirador disponible y tener que elegir a quién hay que asignárselo, ¿no?, a propósito del coronavirus. Y claro, volvió a estar en la palestra. ¿Cuál es el valor de la dignidad humana? ¿A quién hay que privilegiar? ¿Al más débil, al que llegó antes? ¿Los viejos para afuera? ¿A los que tienen más por vivir? ¿A los buenos y no a los malos? En fin, una serie de criterios para tomar una decisión compleja como esa. Y ahora todavía mucho más reciente, en estas últimas semanas, a propósito de las huelgas de hambre, ¿no?, de ciertos comuneros mapuches. Si tienen o no derecho ellos a renunciar a los medios ordinarios para conservar la vida, normalmente medios ordinarios como son la alimentación e incluso la hidratación, la llamada huelga de hambre seca. Y no han faltado quienes, en distintas columnas en los diarios, han abogado por respetar esas decisiones, ¿no?, porque son ejercicios de la autonomía. Bueno, está ahí todo esto latente. Y en tercer lugar, y esta es una expresión también que ocupa el Papa en Evangelium Vitae, y que él considera que es la causa más profunda de la cultura de la muerte, por lo tanto de la amenaza al derecho a la vida, es el eclipse del sentido de Dios. Dice, en el momento en que se eclipsa el sentido de Dios, se pierde el sentido del hombre. No quiero entrar ahora a hacer un desarrollo de los múltiples esfuerzos que se han venido realizando y se siguen realizando para excluir la presencia de Dios en el mundo,
y ojo que no estoy circunscribiendo esto exclusivamente a una cuestión de culto católico, ¿no? Pero me quiero referir a una cosa muy rápida, y es que incluso en este ámbito, es decir, de aquellos que quieren defender la vida y el derecho a la vida, se ha ido instalando, de un buen tiempo a esta parte, una herejía, literalmente. La herejía, a mi juicio, pelagiana. Es decir, esta creencia, esta doctrina, de que con el puro voluntarismo, el esfuerzo individual, el músculo propio, uno puede salir adelante. Y por lo tanto, aquí viene la analogía, creer que va a ser posible poner en orden a la comunidad política en cuestiones tan fundamentales como el inicio de la vida y el término de la vida y la protección de la dignidad humana, solo apelando a la razón natural y al esfuerzo humano. Y eso no es así. Eso, a mi juicio, es un tremendo engaño. Finalmente, con el pretexto de, mira, tenemos que intentar persuadir a los que piensan distinto, que está bien, no podemos intentar persuadir al que piensa distinto apelando a una autoridad que no reconoce, decía Santo Tomás de Aquino. Hay que buscar estrategias inteligentes de persuasión, pero eso a mi juicio no puede llevar a silenciar por completo que la cuestión de fondo es esta, el eclipse del sentido de Dios. Excluir a Dios del discurso, de la palabra, implica excluirlo progresivamente de la mente, porque la palabra es eso. La palabra exterior es signo de la locución interior y la locución interior es signo de lo que se entiende, del concepto. Por eso que no es trivial esto de excluir deliberadamente a Dios del discurso público, creyendo que con una suerte de naturalismo vamos a poder dar las batallas para la defensa y promoción del derecho a la vida. Pasando entonces a la tercera y última cuestión. Habrán escuchado ustedes, me imagino, más de alguna vez ese dicho, que yo creo que es muy sensato y sintetiza bien toda esta cuestión. Se dice, el mal avanza cuando el bien retrocede. Yo creo que hay que masticar eso y pensarlo seriamente. El mal avanza cuando el bien retrocede. En primer lugar, yo creo que hay que ponerse las pilas seriamente en impedir el mal. Y en esta materia, la que nos convoca el derecho a la vida, impedir el mal implica de manera súper concreta, por de pronto, oponerse, y oponerse de manera organizada, inteligente y profesional, oponerse a los proyectos de ley injustos, que son contrarios a la cultura de la vida, no solo al derecho a la vida. En Chile, en cuanto a proyectos de ley, tenemos el de matrimonio homosexual, ustedes dirán que no tiene nada que ver, tiene todo que ver, porque refiere a la familia, y este sería una familia naturalmente infecunda, entonces eso ciertamente que va confirmando la cultura antivida, incluso antinatalista. Hay un proyecto de ley de filiación, así se le llama, lesbo-maternal, que incluye, como les decía hace un rato atrás, este derecho a fundar una familia y a acceder a toda la tecnología necesaria para ejercer ese derecho. Por lo tanto, fertilización in vitro, criopreservación de embriones, entre otros. El proyecto de ley de adopción también está relacionado con la cultura de la vida. El proyecto de ley de educación sexual integral, directamente relacionado con esto, ¿no? Si ustedes leen los principios que inspiran ese proyecto, van a ver que lo que finalmente se va a terminar enseñando obligatoriamente en todos los colegios de Chile, sobre texto de una educación sexual integral, es en gran medida contenido contrario a la cultura de la vida. El proyecto de ley de garantías de la niñez, ¿qué tiene que ver? Todo. Porque debilita la autoridad de los padres. Porque establece tensión entre los padres y los hijos ahí donde debería existir colaboración del Estado. ¿De qué manera eso contribuye a la cultura de la familia, que como bien dice el Papa, es parte de la cultura de la vida? El proyecto de ley de eutanasia, que ya se los mencioné. También hay vigente un proyecto de ley de aborto libre. Incluso hay vigente un proyecto de ley que quiere restringir la objeción de conciencia en caso de solicitud de aborto. Ustedes saben que la ley de aborto en 3 causales también consagró la objeción de conciencia, tanto personal como institucional. Bueno, se quiere restringir el ejercicio de
la objeción de conciencia. Y hay otros proyectos también que parecen ser accesorios, pero que en realidad con una mirada más completa, holística, están totalmente alineados con una cultura contraria a la vida. Por ejemplo, hay un proyecto que ha avanzado bastante en las últimas semanas, el proyecto de incitación a la violencia, que pretende penalizar, incluso con pena de cárcel, lo que el mismo proyecto define como discurso de odio. Aquí no hay que ser exagerado, hay que mirar la experiencia comparada, ocupar el sentido común. Claro, cuando se predique el valor de la vida humana desde su inicio, desde la concepción hasta la muerte natural, eso perfectamente puede calificar dentro de una interpretación, al principio un poquito exagerada de un juez, pero luego de más jueces, porque así se avanzan estas cosas, puede calzar en una interpretación de discurso de odio. Y en esa misma línea también se está reformando en este momento la llamada ley de no discriminación, la ley Zamudio, para hacer todavía más fuerte la sanción a cualquier discriminación que se funde en alguna de las categorías sospechosas que establece la ley, varias de las cuales también son contrarias a la cultura de la vida. Entonces, hay mucho que está avanzando hoy día y hay que organizarse seria y profesionalmente para detenerlo. También hay que revertir el mal, porque en Chile se ha avanzado mucho, lamentablemente, en todas estas materias. No puede ser, a mi juicio, no puede ser que después de la tremenda derrota que sufrió el mundo pro vida, por llamarlo de esa manera, con la ley de aborto, no puede ser que nos hayamos quedado cruzados de brazos y que no hayan esfuerzos sistemáticos, repetitivos, porque aquí hay que también insistir por cansancio, para derogar la ley de aborto. Honestamente, es impresionante cómo todo el sector pro vida, salvo contadísimas excepciones, nunca más hablaron del tema. Y en Chile el aborto es una realidad, en Chile el aborto se aplica, en Chile mueren niños en razón del aborto. Y deberíamos estar haciendo escándalo diario. Y lo único que hay es silencio. Y no solo hay que revertir leyes injustas, como la ley de aborto, y con esfuerzo y mentalidad de largo plazo, porque probablemente van a pasar décadas antes de que lo logremos. Pero da lo mismo, hay que contribuir con algún granito de arena desde ya. También hay que revertir sentencias injustas, sentencias de los tribunales de justicia. No quiero entrar ahora a todo el detalle, hay muchísimas sentencias injustas. Y ahí también hay que dar una batalla, porque va configurando el modo de entender el orden jurídico, que determina que se instale, vuelvo al Papa, la estructura injusta. Que todo esto se entienda como un derecho fundamental. Fíjense, un detalle, la ley de aborto no dice que el aborto sea un derecho. No lo dice. Yo sostengo que sí, finalmente lo consagró como un derecho, puesto que legitimó completamente la práctica abortiva, incluso permite exigirla coactivamente respecto de terceros. Pero bueno, al menos no lo dice. Claro, pero hay fallos de los tribunales de justicia que empiezan a avanzar, a correr en la frontera, con interpretaciones creativas en las que, aunque la ley no diga que es un derecho, se empieza a entender y comprender como un derecho. Entonces hay que revertir también sentencias injustas. Hay que revertir el mal que ya se ha instalado. Pero a mi juicio lo más importante no debe quedarse ahí, en impedir el mal y en revertir el mal. Como dice el Papa en esta misma encíclica, los preceptos negativos que refieren al no matar, ¿cierto?, son fundamentales, son límites infranqueables, pero son el piso, literalmente son el piso. O sea, piensen ustedes en una comunidad humana que se limita al respeto recíproco unos con otros solamente en base al no matar. No creo que sea la mejor comunidad humana en la cual uno quisiera vivir. Y por eso que todo el capítulo 4 de Evangelium Vitae, el Papa desarrolla, y por favor léanlo, un montón de iniciativas e ideas para promover una cultura de la vida. No podemos quedarnos, repito, solo en defender el no matar, que hay que hacerlo, sin duda que hay que hacerlo. Pero ese es el piso. Hay que defender el bien, y para defender el bien hay que informarse, hay que saber lo que está pasando. Hay que partir por ahí, saber lo que está pasando. Pero no solo informarse, sino formarse.
No basta saber lo que está pasando si uno no es capaz de entenderlo. Pero hay que entenderlo con profundidad. Y aquí yo sé que le estoy hablando a jóvenes, jóvenes secundarios, jóvenes universitarios. Los animo, sinceramente, a estudiar a fondo estas cuestiones, porque los debates son cada vez más complejos y hay que prepararse como corresponde. Informarse, por lo tanto, formarse y, en tercer lugar, dar las peleas. Hay que vencer la inercia de la comodidad. Hay que atreverse a dar las peleas, hay que atreverse a decir las verdades que hoy día resultan incómodas. Y hay que difundir, el bien. Difundirlo, pero difundirlo seriamente. El bien es difusivo de sí, dice Santo Tomás de Aquino. Pero yo estoy apuntando a lo siguiente: si nosotros tenemos la convicción de que la persona y su dignidad son un bien, de que la cultura de la vida, con todos sus elementos y todas sus aristas, también es un tremendo bien y un bien para la humanidad, para todos, yo realmente me pregunto en qué estamos fallando que no somos capaces de persuadir al respecto. Tiempo atrás le leí una entrevista en el diario El Mercurio a Joaquín García Huidobro, muchos de ustedes lo conocerán, y él decía lo siguiente: cada vez me convenzo más de la belleza del cristianismo y asimismo cada vez me convenzo más de nuestra infinita estupidez al no saber enseñarlo, promoverlo, difundirlo. Se los planteo de otro modo. Hay un mensaje en todo este bien que nosotros queremos promover, que es un mensaje muy bonito. Literalmente estoy hablando de belleza. Y creo que hay que meterle mucha, mucha cabeza para testimoniar este bien y difundirlo de tal manera que resulte persuasivo y atractivo. Hay que dar las peleas, hay que combatir el mal, hay que impedir el mal, hay que revertir el mal, pero con eso, a mi juicio, nunca va a ser suficiente. No podemos solo quedarnos con ese discurso negativo, con el signo pare. No, hay que promover el bien y hacerlo de manera inteligente para que esa belleza se difunda y sea persuasiva. Y lo último, y con esto voy terminando, hay que testimoniarlo, porque lo que realmente arrastra más que los discursos son los modelos de vida, los ejemplos, ¿cierto? Y en esto hay que tener unidad de vida. O sea, yo no me voy a meter en la vida de ninguno de ustedes, no me corresponde, ¿cierto? Estoy simplemente apelando, tratando de exhortar a cuestiones que a mí me parecen bastante obvias. Yo creo que a propósito de difundir todo este mensaje, difundirlo con belleza, es fundamental testimoniar la belleza de vivir la cultura de la vida. La belleza de la vida familiar, de la familia fecunda, de la familia numerosa. En fin, hay que testimoniarlo y no solo plantearlo con el discurso. Unidad de vida, eso es clave, que haya consistencia y coherencia entre lo que estamos predicando y lo que intentamos vivir. Y lo último, a propósito de este testimonio, y vuelvo a Evangelium Vitae, en este capítulo 4 que les estaba mencionando recién, el Papa tiene muy claro, como les dije antes, que la causa fundamental de la cultura de la muerte es el eclipse del sentido de Dios. Y por eso, si es que la causa fundamental es el eclipse del sentido de Dios, bueno, la solución fundamental pasa por recuperar la conciencia de la presencia de Dios en el mundo. Y aquí dos cuestiones. Una, y parece ser contradictorio con todo lo otro, pero no lo es. Vida interior. El Papa llama a la vida interior, curiosamente, y no solo al activismo exterior, que es fundamental. Hay que estar ahí en la primera línea, sin duda. Sobre todo los que tienen vocación para eso. Pero antes de eso, hay que cultivar la vida interior. O sea, la cultura de la vida tiene como punto de partida la vida interior. Y la vida interior en comunión con Cristo, sin duda. Y por eso que el Papa, citando un pasaje del Evangelio, dice, mire, cuando los discípulos intentaron expulsar a ciertos demonios y no pudieron, y tuvieron que pedirle a Jesús que lo hiciera, luego le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y la respuesta de Cristo es impresionante. Dice,
es que estos demonios solamente se pueden expulsar con ayuno y oración. Claro, el Papa se cuelga de eso y dice, mire, tenemos que entender que lo que está instalado con la cultura de la muerte es una cuestión muchísimo más profunda. Y aunque nosotros desarrollemos todo el activismo humano posible y bien hecho, en realidad la solución de fondo es más bien sobrenatural. Y por eso yo les decía antes que este pelagianismo, este discurso que quiere limitar la presencia de Dios en el mundo y que se quiere quedar simplemente con esforcémonos, seamos aperrados, salgamos adelante, finalmente es estéril. Es estéril. Porque la cultura de la muerte tiene causas infinitamente más profundas que solo la debilidad de la naturaleza humana. Entonces, a propósito de este testimonio del bien, de la consistencia entre la vida y el mensaje, no olvidar que la cultura de la vida parte cultivando la vida interior, que no es otra cosa que la amistad con Dios. Bien, hasta aquí llego yo. Feliz de recibir algunas preguntas si las hay. Ahora sí, tenemos varias preguntas. Así que la primera es, ¿por qué definimos la vida, la personalidad, desde la concepción y no desde la actividad cerebral, siendo que la muerte sí la definimos por un cese de la actividad cerebral? Ya. ¿Al tiro o van a hacer más Sí. preguntas y luego las respondo? O vamos preguntas y ¿Una a respuestas. una? Ok. Sí. A ver, parto por lo segundo. No es que se defina la muerte como el cese irreversible de las funciones encefálicas, ¿no? O muerte cerebral, que entre paréntesis, incluso a nivel médico es bastante discutido. Y a nivel ético, ¿para qué les voy a decir? No, en realidad el instante de la muerte no lo conocemos. Y el criterio de muerte cerebral, que no es el único, aunque es el que está más instalado, el más aceptado, pero no es el único, ni ha sido el único siempre, es un criterio a posteriori, es decir, nos permite con certeza moral o relativa certeza moral concluir que ya ocurrió la muerte, pero el instante de la muerte no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque si el alma es el principio vital y el alma es inmaterial y espiritual, la muerte consiste en la separación del alma y el cuerpo, y la separación del alma y el cuerpo no es perceptible por los sentidos, así como el inicio de la vida humana, que precisamente, como les decía, ocurre gracias a la infusión del alma y el cuerpo, tampoco nos da cuenta del instante. Cuando nosotros decimos, mire, en la concepción tenemos la certeza de que se inició la vida, es correcto, pero metafísicamente hablando, el instante de la infusión del alma y el cuerpo nos supera. Ahora, puede que sea coexistente en el orden temporal con la concepción, y probablemente sea así. Aquí tengo escrito alguna cosita por ahí sobre este tema. Yo creo que sí, que es así, que efectivamente es así. Pero en ambos casos son criterios a posteriori. Nosotros sabemos que el ser está vivo porque se mueve. Y en el caso de la persona humana, sabemos que se mueve y se mueve como sustancia individual y con un movimiento que está ordenado a su propia organización y conservación desde la concepción. Desde ese instante en que se bloquea el óvulo recién fecundado, precisamente para impedir que pueda ser penetrado por otro espermio. Y de ahí para adelante todo es sencillamente cambio accidental. Y respecto a la muerte, lo que decía, la muerte cerebral es un criterio a posteriori. No da cuenta del instante en que el alma se separa del cuerpo. Bien, la siguiente dice, ¿cómo se puede atacar argumentativamente la idea de autonomía, que es la que subyace a buena parte de las pretensiones tipo eutanasia, aborto, etcétera? A ver, desde luego que hay muchos enfoques posibles, ¿eh? Y yo con esta respuesta no pretendo agotar todos los argumentos, para nada. La siguiente pregunta dice, ¿cómo la actual preocupación por la crisis sanitaria responde al derecho a la vida o a algún otro valor? Perdón, es que como estoy conectado gracias al celular y me entró recién una llamada, no te pude escuchar.
Si me puedes repetir, por favor. Sí, está bien. ¿Cómo la actual preocupación por la crisis sanitaria responde al derecho a la vida o a algún otro valor? A ver, luces y sombras en esto. La crisis sanitaria efectivamente nos ha hecho preocuparnos por la vida, ¿ah? O al menos por conservar la salud, por recuperar la salud, y está perfecto eso. Es el lado luminoso, ¿ah? Y de eso han surgido muchos esfuerzos, no solo en el ámbito de la salud hospitalaria, en fin, sino que también de la sociedad civil, de apoyar a los más débiles, de apoyar a los que sufren, de tender una mano, en fin, a propósito de la crisis económica. Han salido cosas muy buenas, sin duda. Pero a mi juicio, todo esto es opinable, pero a mi juicio también hay un lado bien sombrío de esto, que es que se reduce el derecho a la vida o la consideración al derecho a la vida a ese bienestar físico. Y cuando se habla de salud mental, sí, se incluyen algunos otros elementos, pero hay uno clave que ha sido completamente desatendido. No lo quiero desarrollar largo, voy a lo concreto. Y es la vida espiritual, el cultivo de la vida espiritual. Fíjate que hemos tenido en las comunas, en cuarentena, permisos de desplazamiento para muchas cosas, hasta para pasear las mascotas. No tengo nada contra que se paseen las mascotas, pero no hemos tenido permiso de desplazamiento para poder ir a un templo religioso, para poder rezar, para poder entrar en comunión con Dios. Entonces, fíjate que, claro, tenemos una cultura por la vida que se han manifestado en la emergencia sanitaria, pero yo diría con un énfasis bastante materialista, ¿no? Con una mirada muy inmanente, cerrada a la trascendencia. Y eso creo que es muy preocupante. Es parte, como te decía, del eclipse del sentido de Dios. Claro, porque ahora están, durante todo lo del coronavirus, protegen el recuerdo de la vida, pero nadie habla del que está por nacer aún. Y por lo mismo, también hay una pregunta que dice que ¿por qué la gente que promueve la eutanasia o que considera que la población humana es peligrosa, en las actuales circunstancias no han dicho nada? A ver, no sabría responder eso desde el punto de vista del dato, ¿eh? O de la premisa fáctica de esa pregunta. Honestamente yo no he visto eso, más bien he visto otra cosa. A propósito del dilema de la última cama, me tocó participar en varias discusiones, lo que vi sí fue una mentalidad eutanásica, o al menos una bioética muy utilitarista, ¿eh? Dispuesta a transar la sacralidad de la vida, la dignidad irrestricta, inconmensurable de la persona por consideraciones sanitarias de cálculo agregado, es decir, por el mayor bien para el mayor número. Y eso tiene subyacente una mentalidad eutanásica. Y el mismo ejemplo que les di antes, toda esta discusión sobre la huelga de hambre también ha vuelto a revivir expresamente el argumento de, ver, si la persona no quiere seguir viviendo, ¿por qué el Estado tendría que obligarla? Bueno, eso es mentalidad eutanásica. Entonces yo no creo que haya estado ausente, la verdad que la he visto bastante presente y con bastante fuerza. José Tomás Ibarra pregunta, dado que el aborto cada día va desarrollándose e instalándose aún más en el mundo, ¿cuál cree usted que es la principal medida que se debe llevar a cabo por parte de los movimientos pro vida en la actualidad? ¿Y quién debería tomar la batuta en el asunto, el Estado o la ciudadanía? A ver, respecto a lo segundo, creo que es más fácil responder. Yo creo que por los dos lados, ¿eh? O sea, si nos tomamos en serio el principio de subsidiariedad, yo creo que aquí la ciudadanía o la sociedad civil tiene un rol absolutamente insustituible, pero también creo que tratándose de esta materia, el Estado tiene un rol fundamental que jugar. O sea, no veo que tenga que ser uno u otro, o uno por sobre el otro. No, yo creo que aquí tiene que haber una buena coordinación subsidiaria y respetando la libertad de los cuerpos intermedios, creo que tiene que haber esfuerzo, como te digo, tanto de la sociedad civil como del Estado. Ahora, ¿cuál es la principal medida? En esto no hay fórmulas únicas, porque como estamos hablando de el orden práctico de la acción humana, nos estamos siempre refiriendo a cuestiones contingentes y por lo tanto las respuestas son siempre prudenciales, no hay un solo camino. Yo creo que sí es interesante mirar lo que se ha hecho en otros países, ¿eh?
Lo que se ha hecho en Polonia, lo que se ha hecho en Hungría, por nombrar dos, es bien interesante. Cómo ahí el Estado, tal vez por motivos que uno no comparte 100%, aquí algunos dicen, mira, aquí lo que se quiere es revertir simplemente la baja en la natalidad porque el sistema de pensiones está reventado. Bueno, puede ser. Pero han dispuesto unas políticas públicas pro familia que ya las quisiéramos nosotros en Chile. Yo creo que ahí hay muy buenos ejemplos. O sea, el tema de las políticas públicas es clave, clave. Y ahí yo creo que hay que aportar bastante. Y la sociedad civil tiene mucho que aportar. No tiene que esperar simplemente que desde la autoridad, desde el Estado, se impongan esas políticas públicas. Yo creo que hay que investigar, levantar políticas públicas, estudiar la experiencia comparada y proponer políticas públicas. Pero no está solo ahí, ¿eh? No está solo ahí. La cultura de la vida, recuerden, no es solo, o no se reduce solo a leyes, al orden jurídico, que es fundamental. Es mucho más que eso. Por eso yo creo que la cuestión fundamental, como les decía antes, está en ese cultivo de la vida interior, desde lo cual nace todo lo demás. Bueno, tú nos dices un poco que no hay que enfocarse mucho en las leyes, pero justo una de las preguntas es acerca de eso, que dice, ¿qué leyes que se estén discutiendo o qué batallas culturales crees que se deben dar para parar esta cultura de la muerte y promover la cultura de la vida? A ver, yo matizaría, yo creo que hay que dar las peleas, y específicamente hay que dar las peleas, como les dije, de impedir el mal, y por tanto impedir muchas leyes injustas contrarias a la cultura de la vida, y revertir el mal, y específicamente me referí a leyes como la ley de aborto, que son, bueno, evidentemente contrarias a la cultura de la vida. Yo creo que, a ver, si yo tuviera que elegir, si yo pudiera elegir, yo enfocaría, y por favor, esto es una simple opinión, no es un dogma. Si yo pudiera elegir, yo enfocaría los esfuerzos, o al menos mis esfuerzos, primero, en derogar la ley de aborto y en, idealmente, eliminar, pero si no es posible, al menos regular y regular del modo más restrictivo que se pueda, todas las prácticas de fertilización asistida que son contrarias a la dignidad de la persona. A mí honestamente me escandaliza que eso se esté haciendo a vista y paciencia de todos y no se diga absolutamente nada. Y que además sea lucrativo. También me conflictúa muchísimo. Entonces yo sí creo que hay que dar muchas peleas en el ámbito jurídico. Es fundamental. Bueno, en verdad, muchas gracias Álvaro por este análisis detallado del derecho a la vida y los firmes argumentos para poder entender y defender la vida siempre desde la concepción hasta la muerte natural. Gracias a los 40 conectados y todavía no se vayan, que en breve viene Jorge Acosta con una gran charla. Así que Muchas gracias a ustedes. muchas Estén gracias muy Álvaro. bien. Que estés bien. Adiós.